Estamos de regreso en un artefacto más. Mi queridísimo Luis Chatter está acá. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas Tantos gracias. años. Estoy un poco decepcionado, quiero decirte. ¿De qué? Esperaba que me saludaras con un gutural, güey. Oh, no, ya me retiré. Pero hace rato de ese pedo. Hace 8 años me salió el recuerdo el otro día. 8 años. 8 años que me salí de ahí. Hace 8 años estabas en Europa, ¿no? No. Pero, te salió el recuerdo de que te estabas despidiendo, Sí, cierto. Sí. Con Rain Shatter, que hay mucha gente que valora y lo recuerda con mucho cariño todavía Rain Shatter, Sí. y que te heredó el apellido. Exacto. Estábamos hablando que tienes un tatuajón de Rain Shatter. Sí, las costillas, mi primer tatuaje, el logo de mi banda. Y no hay arrepentimiento. Cero, me gusta O sea, mucho. ¿y estabas en ese momento, o sea, ibas a conquistar el mundo con tu banda? Sí, pues sí, me lo hice cuando tenía 20 años. La cosa es que, como te he platicado antes, mi familia era de que no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo crees que la música? Y entonces, cuando con Rain Shatter ganamos el lugar para ir a Wacken, dije, ya, ahí está, ¿no? Callándole la boca a mi familia. Claro, güey. Y me lo tatué antes de irme. Antes de irte, te fuiste con dolor y todo. Sí, me fui ya cicatrizado, pero sí. Güey, es que estuvo brutal. Todavía existe el video y a veces lo visito porque como que digo, sí fue, güey. Sí son. Y ahí veo el Mariño, veo el Malambres a toda madre, el Fer. Y es chistoso, hace rato te lo quería decir, pero lo guardé para el podcast. Normalmente en las bandas hay un alto porcentaje, o diga, para mí me parece alto, que luego se retiran. Sobre todo cuando es tu primera banda o tu segunda banda, tus bandas primeras, ya resulta que un güey pues ya es abogado o alguna cosa así. En Rain Shatter, en esa alineación, todos tocan todavía. Sí. ¿Sí, no? Sí. Todos o tocan o dan clases. Producen. Sí, ajá. Se dedican a la música. Sí, o sea, si todos. estaban, era muy neta, güey. Sí. Aparte estábamos pues muy jóvenes todos. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la segunda temporada de Artefacto y aprovechar para darles el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 8305 por sus redes sociales en @cadet_mx y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Empezamos a los 18, creo que Malambres también tenía como 17, una cosa así. Sí, ya sé, güey. ¿Y ese viaje cómo estuvo? ¿Los unió más o los separó? No, nos unió más. Pasó algo ahí controversial. En ese viaje yo le pegué a Malambres. ¿En serio? Sí. Eso no me lo contó, pinche Malambres. Sí, no, es algo que no se suele platicar. La violencia no es el camino, pero a veces sí. No lo es, nunca lo es. ¿Por qué, güey? Cuéntame, no seas gacho. Porque estábamos muy, muy jóvenes, como digo, yo tenía 20 años, él tenía 19 o 18. Cállese, pinche morro. Y no me dejaba dormir, güey. Bueno, ese es muy Malambres. Estaba molestando, no dejaba dormir y yo estaba estresado porque íbamos a tocar en el Wacken. ¿Al día siguiente? Pues a los días, ¿no? 2, 3 días ya estábamos en Hamburgo. Y estaba estresado por eso, porque íbamos a tocar y se grababa todo en vivo y era así como one shot, ¿no? Es así como, ese show te podía cambiar la vida. Entonces eso me tenía un poco estresado, yo quería estar bien descansado, la voz y todo. Y pues me desesperó un día que no me dejaba dormir y me levanté de mi cama, fui a su cama y le pegué. Qué chido, eso pasa en los viajes, está bien, pero te hermana un poquito más. Sí, eso es a lo que voy. Después de eso, sí nos hicimos como más compas todavía. Luego después de unos putazos. Sí. Oye, ¿cómo fue? Qué loco que para mí son como nueva generación, Rain Shatter y eso, pero ya pasaron. Ya se acabó, sí. Ya pasaron, ¿qué? 8 años, te digo, así. Casi. Empezamos, ese proyecto empezó hace como 15 años. Fuck. Sí, como 15 años. Duró como 7, 8 años y se acabó. O sea, ahorita creo que más bien ya tengo más tiempo que me salí que el tiempo que
Exacto, ya Estuve ahí. estás rayando en la ruquez. Sí. O sea, eres muy joven, pero ya te empieza a pasar esos recuerdos, que quiere decir que ya hace un rato. Entonces, a lo que voy con esto es que seguramente la manera de ir al backend y de como a establecer esa conexión, pues fue ciertamente distinto a como es hoy, porque si bien, digo, obviamente había correos electrónicos y eso, pero tal vez las redes sociales no estaban tan cabrón. Cuéntame el contexto de ese tiempo. Sí, no, mira, de entrada no existía Instagram cuando fuimos al backend, no se usaba. Había Facebook, ¿no? Y había Twitter, pero no lo usábamos. Pinche Twitter nomás lo usan, no sé quién chingados lo Sí, usa. no. Y no existía WhatsApp tampoco. Entonces, tenía un lado chido que tú ibas y estabas allá y te desconectabas, o sea, tú estabas viviendo lo que pasaba allá. Sin lives y sin peleas. Ajá, sin nada, ¿no? Sin historias ni nada. El lado no tan chido, pues es eso, ¿no? Que no está como tan documentado lo que, Sí, que que veíamos, ¿no? Ahí lo que pasaba, cómo era el backstage y eso, ¿no? Digo, traía hasta una cámara digital, o sea, el teléfono ni siquiera, creo que yo fui sin smartphone, o sea, no recuerdo qué teléfono tenía, pero nada, no tenía cámara, yo creo. ¿Qué año fue? 2012. Sí, el 12 no eran las cámaras todavía. Sí, no, yo llevaba mi cámara digital aparte, ¿no? Que ahorita yo creo que si abro los archivos son así. ¿Sí? ¿No los has visto? Sí, ahí los tengo, pero digo, están ahí en el baúl. Ajá. Y la segunda vez que fuimos a Europa, que fue 2 años después, pues igual, o sea, yo no usaba Instagram, ya existía y todo, pero no ni le agarraba el cotorreo ni nada. Claro, pero ¿cómo hicieron el contacto, pues? Ahí va, mira, a lo del backend, para irme por orden, se hace un concurso, se hace una convocatoria que todavía se sigue haciendo, es a nivel nacional, tú puedes inscribir a tu banda, concursas, hay un jurado y mandan al ganador de la batalla, lo mandan al backend, ¿no? Es como ir al mundial. Uh-huh. Entonces hay varios países, ya ahorita no sé cuáles sean, pero hay varios países que mandan a su primer lugar a participar al backend. Y allá sigue siendo medio concurso porque todavía a quien gana como ese mundial, pues le dan ahí un deal, ¿no? Con una disquera o les dan instrumentos o cosas así. Uh-huh. Pero pues ya estando allá, ese concurso ya es como secundario, ¿no? Ya estás tocando ahí, o sea, ya estás con todas las bandas que te gustan y todo. Compartiendo escenario y ese pedo, güey. Y es Sí, que es un sueño, güey. Sí. Sí, o sea, sí al día de estuvo. hoy lo sería, ¿no? Sí, Está claro, cabrón. o sea, ahorita, o sea, traducido a mi contexto actual sería como tocar en un festival de jazz así muy cabrón, ¿no? Y tocar con todos los güeyes que escucho diario en el cel y así, pues fue eso, pero en metal, ¿no? Ajá. Entonces, del concurso de aquí, se los llevaron porque fueron como la selección ganadora. Sí, fuimos a representar a México. Sí, de hecho, el video ese que siempre veo que empieza a hablar en inglés y luego en español, porque Sí. no sé si había mucha gente de habla hispana o... Sí, fíjate que de los latinos que van, los mexicanos se organizan. En ese entonces era un grupo de Facebook y se organizan, hacen su campamento donde mismo y todo. Y ellos se ponen de acuerdo para cuando tocan las bandas mexicanas, van y ahí están, ¿no? Entonces sí, cuando tocamos, ahí estaba el campamento de los mexas y todo, y ellos son los que gritaban en español y así. Y sintieron buena vibra y todo Sí, el pedo. Qué sí, chingón, perrísimo. güey. Sí. La segunda vez que fueron a Europa, ¿a dónde fueron? La segunda vez nos invitaron por haber estado en Backen. Se hizo un conecte, no estoy seguro cómo porque no fue a través de mí, pero se hizo un conecte con una agencia que luego nos convocó a abrirle una gira a Six Feet Under, que es una banda de California, Uh-huh. así como medio legendaria y así, Sí, ¿no? sí, sí. Medio siendo humilde porque sí es una banda legendaria. Claro. Y fuimos a abrirles 10 fechas en 5 países. No mames. Estuvo bien perro, ese también fue el sueño, ¿no? Vivimos en un camión 10 días viajando y todo, cada día en una ciudad diferente, país diferente. Y nada, fue bien perro. Yo creo que esos son como de los highlights de mi vida porque te subías al camión
dormías, al día siguiente te bajabas, comías, el catering, prueba de sonido, tocabas, en la noche te subías al camión otra vez y al día siguiente te despertabas en otra ciudad y hacías lo mismo. Pues estabas viviendo el sueño, güey, brutal. Claro, ese es el O sea, sueño. te podías acostumbrar a eso. Sí, no, increíble, increíble. Esos, sí, son como de los mejores días de toda mi vida. Oye, ¿cómo? ¿Viajaban con alguien de equipo técnico o...? Sí, viajaba un stage manager y un ingeniero de audio que nos hacía a todos. Ajá. Y entonces íbamos en 2 buses. En uno iba Six Feet Under con su equipo y así, y en otro íbamos las bandas que le íbamos abriendo. Éramos una banda, pues nosotros, los mexicanos, una francesa y una de Noruega. Ajá. Y pues todos así, bien brothers, así, no, increíble, así, todo fue así. Pues que iniciaron como con el pie derecho, muy, muy chavos. Sí. Digo, tú sabes que aquí ha estado gente de otras generaciones, de generaciones más grandes que yo, y compartimos más esta cosa de hacerlo todo muy a lo llanero, pues. O sea, el pensar en un stage manager, güey, ya estaba muy... Jamás, güey. O sea, como ustedes ya lo pensaban desde antes. ¿Crees que también les tocó una época donde ya había más información, más el tema del stage plot, de saber qué es un input list y estas madres? Pues... Que hay bandas que todavía no lo saben. O sea, no te sé decir como... O sea, no tengo punto de comparación de antes de mí, pero sí sé que por ejemplo, desde que fuimos a Wacken... Ajá. Eso fue de 0 a 100, porque fue como, ok, van a venir a Wacken, mándame esto. Rider, Stage... Y fue así de que, ¿qué, güey? Y yo me metí a ver cómo eran y yo vi unos muy exagerados, pues, de que decían hasta qué tipo de reverb querías en la voz y todo. Entonces yo, fue como... Claro. Y pues nada, como todo, o sea, aprendes y lo haces y lo mandas y a lo mejor el primero no te queda tan chido, pero luego te habitúas, ¿no? Como hemos comentado de otras cosas, pues te habitúas y ya. O sea, el stage plot, Simón, el rider, va, este tipo de micro. Ya, como que tiene que volverse parte normal, ¿no? O sea, una parte que no te incomode, como claro. los documentos y eso. Claro, que ya empieza a ser un poquito más natural en las bandas. Hay más información. Ajá. O sea, desde muy, muy chavos, no les es raro. De verdad, te sorprenderías a la edad que yo fue la primera vez que hice un stage plot, güey. O sea, de verdad, varias décadas. ¿Cómo iniciaste o sea, por qué terminaste tocando así con Rain Shatter? ¿Era la música que amabas, cabrón, desde morro? ¿Y cuándo descubriste, o si eras de método, o cuándo descubriste tu voz para poder cantar eso? Ok. Descubrí la voz un día que estaba en la calle con un amigo, en la banqueta así, y empezamos a gritar, y ya. Y ahí fue como de, podemos hacer guturales, y ya. O sea, ahí como que me di cuenta que lo podía hacer, y entré a Rain Shatter en realidad porque yo tocaba el teclado. Uh-huh. Y el guitarrista que formó la banda, que ya no fue el que fue a Wacken ni nada, él me llamaba a mi casa, aparte a mi casa, o sea, para que veas, ni siquiera el celular ni nada, me llamaba a mi casa y me decía de que, oye, güey, que tú empezaste a tocar el teclado, cáele un ensayo. Y entonces ahí empecé a tocar con ellos y originalmente tocaba la tecla y hacíamos covers y tocábamos en un bar los sábados. ¿Covers de qué? Covers ¿de qué tipo? Como de Iron Maiden, Sí, lo sabía. Yo no te veo tocando la planta, pinche. Sí, no. O sea, eran Oye, metaleros. mi amor, y la chica. No. Metaleros, rockeros, heavy metal, Pantera y así. Y no todo llevaba teclado. Y entonces en esas tocadas del bar no había vocal y era mucho de que a veces se ponía el de la barra y a veces alguien que estaba ahí cotorreando. Y yo empecé a agarrar el micro y pues ya me quedé así como... Me sirvió también esas tocadas de bar como para... ¿Perderle un poquito el miedo? Sí, perderle el miedo ahí a pararte enfrente y gritarle a la gente y todo. ¿Y ahí te jalaron de Rain Shatter? Sí, pues eso era Rain Shatter, pues o sea, no se llamaba así, pero ya era Mariño y ya era Fer y otros músicos, pues y yo, ¿no? Ajá. Eso ya después se hizo Rain Shatter. Y las bandas
coincidieron en lo que les gustaba. Yo me acuerdo que Malambres me hablaba de Born of Osiris, que Sí. de ahí los empecé a escuchar un poquito más. Y sí, pues sí, como que tenía esa cosa, pero sí coincidían. Sí, o sea, yo creo que sí coincidíamos lo suficiente para que nunca hubiera pedo, pues. O sea, nunca hubo una rola. Fíjate, Mariño componía casi todo, en realidad. ¿En serio? Mariño, sí, que era el bataco. En realidad, él casi todo el disco de Rain Shatter lo hizo él, ¿no? Wow. Él componía las liras y ¿Los todo. riffs y todo? Sí. Eso sí que no me lo sabía, ¿eh? Sí. Nunca me platicó, Sí, cabrón. Mariño, así como lo ves, era la mente. Ahí donde lo ves. Sí. Wow. Y nunca hubo pedo, o sea, fue como, esa rola está chida, y como que ese más bien era el trip, también podría decir que un poco inocente, porque Ujú. eso era todo como, la rola está chida, va. O sea, Claro. como no tanto pensar en que, es que, ¿cómo debe ser, no? ¿Qué sonido? No, la rola está chida, el riff está chido, ya. ¿Y eran de componer mucho? No tanto, más bien Mariño se aventaba la chamba, y ya después Fer a lo mejor hacía unos ajustes, yo le ponía teclado, ¿no? Terminaba poniéndole la voz y todo. Pero ese fue también como parte del acabose de Rain Shatter, que cuando ya Mariño no estaba, como que ya la línea de composición se diluyó un poco. Y entonces Fer empezó a hacer rolas, pero que ya nunca llegaban a acabarse, ¿no? Ajá. Como que ya nunca nadie decía, ya, esa rola ya está. O sea, como que eso ya cambió el proceso, y en parte por eso también se acabó. ¿Cómo fue también? Porque no sé si tú completamente te viste a ti mismo como cantante o siempre estuvo en ti el pianista, tecladista. Porque me dices que desde antes de descubrir que podías hacer guturales, ya tocabas. Sí, en realidad empecé tocando el teclado, y más bien me hice vocalista por la banda, ¿no? Ajá. Y lo disfruté, y sí, obviamente me encantó y fue muy terapéutico para mí. Uh-huh. Gritarle a la gente y viajar y conocer gente y todo, porque yo era muy retraído en realidad, y no podía conectar mucho con la gente. Nunca fui como muy amiguero ni nada, e incluso cuando estábamos ahí en la universidad, a mis profes como que les tenía mucho aprecio, como que tampoco podía acercármeles mucho, ¿no? Uh-huh. Y con Rain Shatter, o sea, como estar viajando y conociendo gente y todo, y gritando y sacando así como ese enojo y esas cosas que yo tenía de adolescente, Uh-huh. pues me curó, me ayudó un chingo. Y luego sí me di cuenta que ya, como que ya había pasado eso, como que ya yo estaba a gusto con haber cantado y haber gritado, y más bien me proyecté, dije, en 10 años como que quisiera, ¿no? Seguir gritando y brincando en el escenario y todo. Y dije, no, sí prefiero enfocarme más al piano, ¿no? Y me veo más como un pianista de 40 años dándole que un vocal, ¿no? De 40 años gritando y así. Dije, Claro. no, creo que ya no me mueve tanto para ese lado. Porque además el estilo es físicamente muy retador. Exacto. O sea, ¿había alguna preparación distinta? Pues no estoy seguro. Yo calentaba. Yo sí hacía unos ejercicios. Calentaba siempre antes de Pero los tocar. típicos así, tipo, y esas cosas. Sí, hacía como unos que eran como zzzz, Ajá. y luego ya gritaba. O sea, vas como colocando la voz, y Ajá. me aventaba como 40 minutos haciéndolo. Todos se burlaban de mí siempre, ¿no? Porque Es que estaba de ya que sé, y así, ¿no? Lo más como anti-rocker, ¿no, güey? Sí, Estar haciendo pero- esas cosas. Pero Mi pues mami, es que mami, si mami. no haces eso, o sea, se Te acaba, jode, ¿no? Sí. Una rola, adiós. Sí. Y tomaba mucha agua y así, no tomaba frío. Me cuidaba, pues sí me cuidaba. Sin alcohol en ese tiempo. Sin alcohol, sí. O sea, una banda sana, ¿no? Éramos muy sanos. En ese momento nadie ni se drogaba, ni tomaba, ni nada. ¿Cómo cambiaron las cosas? Sí. No, pero sí, o sea, es raro, digo, porque uno piensa, siempre le echo esa carrilla a aquello, güey, que son brutal la música que tocan, y son los güeyes más tranquis, más
buena vibra. Es que ahí sacas todo, Eso. ahí sacas todo, sí. O sea, todo, se me hace que los camerinos de la música pop van a estar más enfermos, cabrón, ¿no? A lo que me han contado, sí, hay ahí mucha porquería. Sí, fácil. Es que en el lado como me tocó a mí verlo, y creo que a alguna gente como de fuera, fuiste como el cantante que se hizo tecladista, ¿viste? Sí. Y no fue así. Digo, yo ya después con el tiempo entendí que no fue así, pero sí era un poco incomprensible porque como que iba bien Rain Shatter y ¿por qué este güey se quiere clavar en el piano? ¿Por qué se quiere como que mover de mundo, viste? Sí. También, porque el pedo del jazz es otra cosa, cabrón. Todo, el Sí. cotorreo, la gente, los gigs, todo. Es otro mundo. Sí, sí, sí. Y te empezaste a inmiscuir en ese rollo. Digo, yo sabía desde cuándo que componías, pero sí cambió completamente, pues pienso, tu relación con la música o con la escena. Ay, ahorita que lo dices, suena complicado. Sí fue difícil, pero también fue muy natural. O sea, lo que pasó fue que yo tomaba clases con Willy Zavala. Ajá. Y yo, a la par de estar en Rain Shatter, estaba estudiando música. Y en la carrera yo estudiaba piano. Con Willy, con Omar, ¿no? ¿Con Pilla te tocó también? Con Pilla no me ¿No? tocó. ¿No te tocó? No. Ya o estabas sea, casi saliendo. sí, con Pilla me tocó, ya que yo me había graduado, ahí aprovechaba y le decía que, hey, maestra, unos ejercicios. Y, Simón, ¿no? Pero nunca tuvimos una clase formal. Pero, bueno, yo estudiaba piano. Y mi plan así en mi mente, cuando yo tenía 20 años y fui a Wacken y 22 y fui a turear con Six Feet Under, yo dije, güey, yo no voy a poder terminar la carrera, ¿no? O sea, esto va a tronar de una manera que yo ya no voy a poder terminar la carrera. Y pues no, sí la terminé, ¿no? O sea, no tronó a ese nivel. Entonces ya terminando la carrera y todo, dije de que, güey, esto ya se está acabando, ¿no? Está cumpliendo su ciclo. Y definitivamente no voy a hacer otra banda de metal, ¿no? No me interesa como seguir cantando y así. Y ahí di el brinco, pues en realidad fue al terminar la carrera. O sea, yo me había dado el plazo a mí mismo de que la banda funcionara o despegara o lo que sea en lo que yo estaba en la carrera. Uh-huh. Ya terminando, pues ya no, pues ya tenía que chambear, pues, ¿sabes? Claro. Entonces... Porque además, ¿todavía seguías teniendo la presión de tus papás? Claro. Mi papá a mí me decía, él me pagó la carrera. Pero él me decía de que, ¿y cuando te gradúes, qué? ¿Sí vas a ganar lo que me cuesta tu mensualidad? Y era así de que, oh, shit, ¿no? Sí, era... Y no le contestabas, con 70% de beca, sí. No, cállate, él no sabía que tenía esa beca. Estabas haciendo negocio. Estaba haciendo negocio, sí, pues sí. Uy, qué chingón. Sí, me da mucha pena, pero es la verdad. ¿Lo sabe? Ahorita si ve esto vas a ver. Lo bueno es que nunca ven nada de tus cosas. No lo decimos. Pero por ahí le va a llegar. Güey, qué fuertes declaraciones, ¿eh? Pero está chido, qué inteligente, güey. Pues tenía que hacerle porque... ¿No chambeabas? No chambeaba y él me daba la mensualidad de la escuela y ya. Uh-huh. ¿No? O sea, él ni vivía yo con él ni nada. Y era lo que me daba y ya. Entonces yo de ahí sacaba pues mis traslados, ¿no? Y mis comidas y eso. Porque además la otra cosa es que Rain Shatter pues no generaba, ¿no? O sea, muy lindo el viaje eso, pero pues todo era por amor al hambre. Sí, no, o sea, no generaba. Porque aparte la banda éramos 5 y el manager 6. No había manera para que eso nos diera pues a todos. Oye, regresémonos poquito. Dices, no vivías con tu papá. ¿Te tocó no vivir con tu papá tu infancia? Pues está curioso, o sea, sí viví con él y luego hubo un tiempo que se fue y luego volvió y luego ya se fue, for good. Exacto. ¿Hermanos? Tengo un hermano más chico. ¿Más chico? Sí, que es un gran vendedor de HP.
¿A poco? Sí, no, es el número 1 en Latinoamérica, una cosa así. O Ese sea, güey tiene otra vida. otra cosa. Sí, otra cosa. No mames. ¿Y se parece a ti? No, nada. Luego ves, es una foto. Sí, no, es muy diferente, él es blanco. ¿Tú qué Digo, yo eres? me considero moreno, así. ¿En serio? Chido, pues. ¿Tú te sí. autopercibes moreno? Como moreno, sí. A moreno chido. Moreno Ese chido, es sí. el... O sea, cualquier moreno para mí Está chido, pues. pero sí. ese está chido. Sí. Lo que te quería preguntar es la música. ¿Qué música había? ¿Tu jefe ahí colaboró algo? Colaboró, sí, a él le gustaba mucho Michael Jackson, The Police, Duran Duran, entonces Earth, Wind and Fire, como que Soda Stereo también, como que la selección de música en la casa sí estaba chida, pues. Pues por lo menos las bases, ¿no? Ajá. Eso que me dices hasta allá, Sí. te puso en el pop de la... Sí, Y jazz y ese rollo, no. cero. Yo conocí el jazz en la carrera. Ahí. Sí. ¿Y por qué? Ya me voy a saltar ahora de tu... Ya tuve ahí una pinche salpicada de tu niñez. Supongo que no fue tanto eso porque nadie se dedicaba a la música. No era como No. que para nada. Pero ¿cuándo, entonces, después, si habías oído eso, o a lo largo de tu adolescencia y luego adultez, fuiste descubriendo música que te transformó? Sí, me di cuenta, o sea, en mi casa nadie había sido músico antes que yo, nadie se ha dedicado al arte antes que yo, ni había tenido tatuajes, ni pelo largo, ni nada. ¿No te han sacado un tío lejano que de por ahí es? ¿O un No. tatarabuelo? Siempre pasa en las familias. De que... No, mi abuelo vendía carros y su papá tenía un rancho, o sea, no, ¿sabes? Nada que ver. Nada que ver, el abuelo por parte de mi papá es médico, no, nada que ver, pero sí me di cuenta como que era muy sensible como al momento de comparar con mis amigos, así en la primaria y en la secundaria, de que yo decía, escucha esta rola, y yo sentía así como, lo sentía mucho y yo veía que la otra gente era como, Simón, ¿no? Y yo como que empecé a cachar que no había conexión ahí. No lo interpretaban de la misma Ajá. manera. No oían lo mismo que tú. Sí, es que uno piensa que todos piensan como uno, Sí. ¿no? Y que todos sienten como uno. Y entonces, como cuando uno va creciendo, ves que no. No. O sea, les puede gustar la música, Ajá. pero no la viven de la misma manera. ¿Te llegó a pasar en algún punto, tengo esta duda porque a mí sí, de quitar una canción porque no puedes? O sea, es como, güey, esto es demasiado, bye, güey. O sea, No, yo dejo dejas? llorar y todo. ¿Sí? O sea, ¿pero dices de buena o de mala? buena, no, de buena. No, sí, yo me dejo ahí, sí. sí, te dejas lastimar por la Sí, música. me encanta. Bueno, es que es un dolor rico, güey. Sí. A huevo. Masoquismo emocional, Exacto. me decían por ahí alguien. ¿Sí? Sí. Una ex. Una ex. A huevo, esas, Sí. las frases de las ex ahí se quedan para siempre. Deberíamos de hacer así un pinche mural de frases de Ándale, ex. un mural, sí. O una rola con puras frases de... Ay, güey. Una página de Instagram que solo sean Frases de ex. ex. Buena idea. Voy para allá. Y el jazz, ¿cuándo te podrías... Digo, ¿cuándo te... No te creas, güey. Siempre Pues- lo que pasa es que yo lo digo con una admiración muy grande que tengo. Se necesita mucha clavadez, mucho estudio. Sí. Cosas que yo no tengo y que nunca me pude clavar y ya platico con... creo que lo mismo le pregunté a Juan Ayala, o sea, ¿en qué momento se pervierten de tal manera que se van al jazz, güey? Yo creo que, porque me lo han preguntado mucho del metal al jazz, qué pedo, ¿no? Y yo creo que las dos son músicas de gente clavada, güey. Sí. Es de gente que puede estar 2 horas ahí sentado viendo cómo es la figura, ¿no? Y sacando cómo es, o sea, es de gente clavada, la Sí. neta. Y yo soy muy clavado. ¿Te consideras incluso geek? Porque hace rato me dijiste que tienes puros tatuajes geeks. Sí, tengo puros tatuajes otakus y así. ¿Sí? ¿Sí te consideras? Sí. O sea, muy clavado, tipo... O sea, ¿no tienes algún trastorno o algo así? Ahora que está tan de moda. Yo creo que sí, pero no diagnosticado. Ujú. Pero yo creo que sí, soy muy, muy clavado, así como que cuando algo me interesa, como que me pongo así. No existe nada No más. existe nada más. ¿Y te puedes amanecer a veces estudiando y así? Ya no, ¿Sí te pero pasó? antes sí. No amanecerme, pero tuve una época antes de entrar a la carrera ahí donde nos conocimos. Ajá. Tuve como un año entero que me despertaba
ponía en los canales de películas, porque no existía Netflix, nada de eso. Güey, cabrón, es como si fueras un viejo. Pero es que, bueno, se ha cambiado la cosa, sí, güey. sí. Y eran las películas que pasaran ahí, ¿no? Y yo lo dejaba corriendo y me ponía a tocar. Y me pasaba así toda la mañana viendo películas, pero tocando, ¿no? Y estudiando. Y ya de repente ya habían pasado 5 o 6 horas, ¿no? Y nada más comer y otra vez. Y ese año que yo hice eso, creo que me ayudó mucho como a tener muchas bases. Güey, si yo saco ese clip, ningún papá va a querer que su hijo estudie eso, cabrón. O sea, no entiendes un poquito a tu papá. Tú querías que te apoyaran con eso. Este cabrón está pirata. O sea, Sí. yo lo apruebo, güey. Título personal, pero sí está raro, güey. O sea, ¿qué pedo con este vato, no? Qué chingón, porque le dedicaste mucho tiempo que seguramente ahora no encuentras. Ajá, sí, a eso me refiero. Por eso ahorita no me pasa, porque... Oh, te caíste. Me volví a caer, es la segunda vez, güey, otro clip. Por eso no me pasa ahorita, porque ya no hay ese tiempo y tampoco esa energía, ¿sabes? O sea, incluso si me puedo dar 2 horas, después de esas 2 horas ya no puedo más. Claro. No puedo hacer otra cosa, ya es... Sí, yo creo, y una de las cosas que te admiro es que hiciste lo que tenías que hacer en el tiempo que lo tenías que hacer. O sea, si había un momento para viajar a Europa y soportar las patas de tus amigos y eso, es a los 20 años, güey. Sí. Gente que lo intenta hacer a los 40 ya no, físicamente no te da, emocionalmente no te da. Sí, no, acabo de viajar con Sofía 4 días y son mis amigos todos. Y sí regresé hasta acá, ¿sabes? O sea... Ya estuvo. Sí, No, ya no, estuvo. no nos veamos una semana si quieres. Sí, ya estuvo. Sí cambia. Sí, güey. Sí, está cabrón. Y no eres tan grande. ¿Cuántos años tienes ahorita? 32. Ah, ya lo pasaste. tuve que pensar, 32. Ya pasaste la barrera de los 30. ¿Sentiste el putazo de los 30? La neta no. ¿No? No, la neta no. La neta no. Sentí como otra cosa antes de los 30, como a los 28, me empezó a dar una crisis así de ansiedad muy, muy dura. Ajá. A mí me pasó a los 38, justo, cuando ya veía a los 40 llegar. Porque a los 40 ya fue como, tal vez este rollo medio acelerado, güey, compartimos eso. Sí. Te aceleraste 2 años antes de, no mames, ya voy a cumplir 30. Sí, porque en ese entonces yo no tenía ningún proyecto como activamente trabajando. Ya había vivido con una novia, pero ahora estaba soltero. Y así como que dije de que, güey, ¿qué está pasando con mi vida, no? Se me está yendo. Se me está yendo. Y luego ya vi que no hay pedo. Todavía hay tiempito. Sí, Ahorita ya. estás más relax en ese sentido. Sí, muchísimo. Ahorita, de hecho, estoy bien contento. O sea, obviamente, a los 20 y todo, tienes una expectativa, ¿no? De fama, fortuna y todo. Uh-huh. Y ahorita, obviamente, no tenemos ni fama, ni fortuna, ni lo demás. Bueno, cierta fama, Va- cierta fortuna. Ajá, Hay exacto. Es que es otro tipo Claro, de ¿no? fortuna. O sea, ajá. más bien no fuimos tan específicos Ajá. al pedírselo al universo. Ujú. Querías fama y fortuna, ya la tienes. Nomás, ay, güey, pero un poquito más. Hay muchísima gente que te ubica, güey. Yo digo tu nombre y dicen, claro. O sea, a estas alturas, Luis Shatter, ya saben quién es Luis Shatter, pues. Obviamente no con alguien que te lleva a lo mejor 25, 30 años, güey. Oye, Willy Zavala ha hecho una labor así Sí, encabronada, pues está bien cabrón. Le vas a llegar tal vez a ese pedo como Willy cuando tengas la edad de Willy. No, y a lo que voy es que yo ahorita estoy a gusto, ¿sabes? Estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Sí estoy pensando que este año cumplo 33 y 33, la edad de Cristo, dice. la edad de Cristo. Ajá. Y no cambiaría nada, ¿eh? O sea, todo chido, muy a gusto. Trabajo con quien quiero trabajar y con quien no, pues no. Ajá. La neta estoy muy contento. Eso pensaba el otro día, como que estoy muy, muy a gusto. Está cabrón decirlo así, hacer un corte de caja y decir, ahorita estoy bien. Sí, todo chido. No se usa tanto sentirse así, güey. Porque es como, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas alcanzar? Siempre tenemos como un poquito... Yo me siento así, güey, y me espejeo. Pero yo tengo 45, güey. Y como que me la paso chido. La neta, me despierto lunes y aquí estoy en mi estudio. Sí. Me siento... O sea, es un éxito, güey. Sí. Es eso, es un éxito que cada quien decide qué es el éxito, ¿no? Ajá. Pero sí, yo ahorita estoy muy contento, muy emocionado ver qué viene después, ¿no? ¿Qué pasa? El otro día escuché una definición y creo que viene la palabra éxito como del latín y tiene que ver exit en inglés, es salida. O sea, realmente el éxito es como haber terminado algo. Entonces, quién sabe si quieras en realidad el éxito o tener más bien ciertos éxitos, ¿no? Porque no es como en un estado
como filosóficamente no es en un estado que pudieras vivir, sino más bien ya terminas. ¿Tuviste éxito con tu carrera 6 años después? Mi carrera, mi título. Pero éxito es como terminar, según eso dicen. Entonces, quién sabe, como más bien en busca de la felicidad, ¿no? Que son momentos de felicidad. Sí, son momentos y también, obviamente, la pasamos muy mal, ¿no? Y está chido también, o sea, como atravesar todo eso. Ese año que te digo que me clavé tocando muchísimo, en realidad estaba muy triste, ¿no? Y lo entendí después. Y como que ponerme a tocar fue mi manera de atravesarlo. Pero qué chido que pasó, ¿no? Y también ahorita cuando paso como baches que no son tan buenos, como que pienso que son pasajeros también. Y ya, ¿no? Y ahorita que estoy a gusto, sé que también luego es pasajero, ¿no? Y viene otro bache y así pues como... es el contraste. Es agarrar ahí la ola. Como que para mí la vida es más bien, la música es una reinterpretación de la vida y es como la metáfora perfecta porque es contraste todo el tiempo. Pues imagínate un acorde mayor todo el puto tiempo, ¿no? Tiene que haber otra cosa y de repente algo más complicado y luego ya, ¿no? Calma. Sí. Como que la vida está chido eso. Y qué bueno. Qué bueno tener hambre y comer y luego volver a tener hambre. Sí. Donde dices que nos conocimos, no sé por qué le diste la vuelta, no sé si no quieres decir el nombre, ULM. ¿verdad? Ajá, sí. Ya ni existe. Lo hice como... No sé por qué lo hice. Sí lo evité medio inconsciente. Inconscientemente. Fuiste la primera generación de licenciatura. De licenciatura, sí. Con unos compañeros que también casi todos están activos, me parece, o todos, o semiactivos, digamos. Sí, entramos 11 en primer cuatrimestre y salimos 4 al final. Brutal. Sí. Bueno, pasan las carreras más o menos, ¿no? Hay un porcentaje. Sí. Porque aguantar esa universidad, además, con tanto sub y baja que hay. Viéndolo en retrospectiva y haciendo como corte de caja, ¿para ti te llevaste más cosas positivas que negativas? No, sí, definitivamente. No, definitivamente. Para mí, digo, yo había estado un año antes en la UDG. Uh-huh. Y antes de ese año en la carrera técnica en la UDG, me aventé los 2 años del taller en la UDG, ¿no? O sea, como que esas fueron mis bases y todo. Ah, claro. Pero la carrera ahí en ULM fue mi base para al salir yo estudiar como que ya tenía la capacidad de decidir qué información sí estaba chida y qué no. Y al terminar la carrera también fue como un momento de clavarme y seguir estudiando, pues. Güey, ¿fue como tu propedéutico enorme o qué? Sí, de ir a YouTube y decir, este video, esta información sí está chida. Este no sirve para nada, este ejercicio no sirve. ¿Es probablemente para lo que sirven las escuelas? Sí, estoy de acuerdo. Para enseñarte a discernir. Güey, qué loco. Sí, porque el sonido del jazz, perdón, No, pues es que a veces la raspera. Por eso te decía, hubieras iniciado con un gutural, güey. Hubiéramos calentado. Ya salió ahí. Hubiéramos calentado antes de... Ajá. Exacto. Sí sirve también para eso. Hay locutores y gente así de radio que hace eso. Claro, pues se joden. Tengo una amiga locutora que se quedó sin voz. ¿Sin mí? Obviamente, como muchas. Ya no sé qué te estaba diciendo, güey. Yo tampoco. Estábamos al discernir en la carrera, aprender a discernir. Ya, que el sonido del jazz que me gusta y el que hago y todo, o sea, obviamente no lo vi en la carrera, ¿no? O sea, lo estudié ya afuera. O sea, yo tuve que clavarme y encontrar y transcribir o encontrar transcripciones y todo. O sea, sí, no fue tema de la carrera, pues ni me lo enseñó Willy ni nada, ¿no? Ahí en YouTube y masterclasses y todo. Entonces sí, o sea, la carrera como que me dio la capacidad de encontrar el camino. Después o sea, sí te quedas con más cosas positivas, pero muchas sí fue un pinche sub y baja, unas cosas de administración cabronas. Sí. Y alguien como tú que pagaba full, porque muchos de tus compañeros fueron becarios. Pero no pagaba full, tenía beca. Pero pagabas, cabrón. Bueno, pagabas, Entonces, sí. O sea, era como que mi lana, ¿para dónde chingados está yendo, no? Empezaste a ver eso, que en muchos momentos estuvo una plantilla de docentes chingoncísima. Sí. Y yo siempre insisto que también de alumnos, güey, que tampoco eso lo supieron valorar.
esa generación y todavía la que siguió antes, hay un montón de gente allá afuera, como Cianya, como George Oye, Rhodes. Zamarrón, bajista de Santa Fe, güey. Luis Mejía, baterista de Siddhartha, estuvo el primer cuatrimestre conmigo. Él se salió en ese momento porque estaba con Porter y no pudo hacer la carrera, ¿no? Pero sí tuvieron ahí varios, o sea, como que ahí pasó varias gente que... Muchísima. Sofía Steiner también fue mi compañera generaciones atrás. Sí. Y seguramente se nos van a olvidar un chorro, Muchos, pero sí de ahí hay muchos que están activos, muchos que lo tomaron de cotorreo, obviamente, que pasan en todos lados. Ajá. Y de ahí, diste clases también en ULM, ¿cierto? Sí, fíjate que Oscar Muro, que era coordinador, yo en mi último cuatrimestre, él me dio horas clase, me dijo de que, oye, hay unas clases de armonía, te las echas, y yo, cámara, entonces iba a dar clase en la mañana y ya me quedaba en la tarde a tomar mis clases. Y cuando me gradué, como que yo ya estaba en la plantilla de los profes, y nadie me preguntó ni nada, simplemente me siguieron dando clases y ya, ahí me quedé, o sea, nadie me preguntó si trabajaba ahí y seguí trabajando ahí. Pues es que también mucha gente que luego ahí vivíamos, cabrón, Sí. que nos veíamos, era como parte del mobiliario. Sí. Que estuvo chido eso. Y de ahí te pasaste a otras escuelas. Ahí luego Omar Ramírez me recomendó con Boulanger para su escuela de songwriters y también estuve ahí como un par de años, hasta la pandemia. Ya en la pandemia ya estuve online un tiempo y luego ya como que no, pues ya no era igual, ya no estaba tan chido. No te hallaste tanto. Sí, no, Las en escuelas, ese momento las no. escuelas es un tema, ¿no? Sí, la verdad es que con Oscar me salí porque estaba dando clases particulares que le pagaban a la escuela. Entonces dije, güey, ¿para qué? O sea, si ya no estoy yendo a la escuela ni nada, y entonces ya más bien me quedé mis particulares yo. Y a la fecha doy por si gustan clases particulares. De piano, armonía. E improvisación. Okay. Tengo alumnos que son guitarristas y saxofonistas y vemos también composición, impro. Qué chingón, güey. Sí, está chido. Todavía, me encanta, ¿y tienes muchos alumnos? Tengo ahorita como 8. Quiero abrir un par de espacios más. ¿Sí te gusta auténticamente? Me encanta. Sobre todo a partir de cierto nivel, cuando los alumnos ya te enseñan lo que están haciendo y así, ya se pone bien chido la charla y todo, me encanta. Oye, ¿te pasó que en algún momento, así como en la vida, digo, a mí me ha pasado siendo papá, te digo, puta, entiendo a mi jefe, güey, entiendo por qué estaba encabronado todo el día, de entender a tus maestros y cosas que a lo mejor no entendiste en su tiempo? Te la pensaste demasiado. Es que soy clavado yo, entonces desde el principio siempre fui muy entregado a hacer las tareas y a cumplir con mis profes y todo. Entonces yo sí entendía cuando ellos se molestaban, ¿no? Uh-huh. O conmigo o con mis compañeros. Entonces, más bien lo que he aprendido es como a tener mucha paciencia, ¿no? Uh-huh. Como a no tomarte las cosas personal, ¿no? De que los alumnos no traen las cosas. Eso me pasaba mucho en las escuelas, sobre todo. Es como, bueno, pues no lo hiciste, ¿no? Uh-huh. Pero a mí no me molesta porque yo veía a mis profes que se molestaban, ¿sabes? Así se emputaban y les arruinaba el día a veces. Y así como de, güey, pero ¿por qué, no? Como, ¿por qué te lo tomas tan a pecho? No sé si también tiene que ver con tu personalidad, güey. Pues sí. Yo creo que también. Yo creo que o sea, sí. Más bien por el otro lado, empezaste como a ver cómo hubieras hecho tú eso de que, güey, relájense un chingo. Sí. O sea, sí, no pasa nada. Sí, porque finalmente, pues no, para nada es personal, güey. Uh-huh. Si no lo quieren hacer, pues que no lo hagan. Y sí camina por lados muy distintos las clases particulares que las escuelas, ¿no? Sí, fíjate, el año pasado volví a una escuela, a América. Ajá. Hugo Mijangos me pasó unas clases ahí. Y yo tomé las clases porque tenía mucho sin dar clase presencial. Y quería salir de mi casa. Por pandemia y eso. Sí, por pandemia. Pues desde la pandemia no daba clase presencial y ya eran 3 años. Y quería salir de mi casa, ¿sabes? Y quería como conocer gente y hablarles. Como Ajá. que traía en ese momento el año pasado mucho esa necesidad de contacto. Y me duró muy poquito. Ya
semestre y medio y dije, ya, güey, fue suficiente. Pero por cuestión de tiempo. No, a mí me cansa un poco la parte administrativa. Ay, sí. Porque, ok, hay planeaciones y hay metas y todo, pero estar entregando semanalmente todo eso y así. Haces más tareas que los alumnos. Ajá, terminas haciendo más tarea que los alumnos y luego ya muy bonito salir de mi casa, pero ya también eran 2-3 horas de traslados que yo decía de que no conviene. No conviene, la neta no conviene. Y el coordinador, muy buena onda y todo, pero luego me llamaba para problemas que para mí no eran problemas. Y me decía de que, oye, been there. Esto, fíjate, esto a mí se me hace ridículo. A ver. Me habla un día, yo saliendo de un ensayo, siempre estás en chinga y todo. Oye, quiero hablar contigo un tema muy delicado. Una compañera de tu grupo se quejó porque otro compañero estuvo haciendo el saludo nazi en tu clase, ¿eso es verdad? Y yo, ¿qué? Así con el teclado aquí y todo. ¿Qué? Sí, ¿qué tal alumno estuvo 10 minutos haciendo el saludo nazi? Y yo, sí. Y le dije que no lo hiciera, que si sabía qué estaba haciendo, y lo dejó de hacer. Ah, es que la compañera se sintió mal y quería ver contigo cómo había estado. Y yo, pues así estuvo, ¿qué más, no? Y que por qué no me lo reportaste. Así que ya se vuelven problemas que yo digo, ¿qué, güey? O sea, hoy no voy a la universidad, no estoy en horas de clase, o sea, y no se me hace como un tema. Me hablaste para eso. Ajá. Y así muchas, y como que ya no. Ya las horas de clase, que son 2, por ejemplo, ya se vuelven 10, ¿no? Ajá. Y ya, no, pues no me gustó eso. Es que ese brother pasaba demasiado tiempo en la escuela, güey. Pues era el coordinador. Ya veía problemas donde no lo sabía, güey, sí. Güey, no es una pinche Y si primaria. estás viendo esto, te quiero mucho, güey, o sea. Por lo menos no dijo tu nombre, cabrón. Sí, todo el mundo sabemos quién es. Ah. No, ni idea. Pero sí, o sea, la figura luego del coordinador le toca ese tipo de mamadas, güey. Y me da flojera, a mí me da flojera. Así como te digo, no pasa nada, pues no pasa nada tampoco, ¿no? O sea. Claro. Oye, ¿y cuándo empezaste? ¿Cuándo fue tu primer como... ¿Eres como un hired gun o no? Sí. Ahorita ya no tanto, pero sí. ¿Cuál fue el primero? El primerito fue, fíjate bien, me recomendó Omar Ramírez. Ese Omar, ¿eh? Fue mi primer hueso ever con Santiago Cumplido para tocar la música de Santiago, que es medio rock, pop, progresivo. Y ahí toqué con Juan Manuel Ayala y con Luis Mejía, que era baterista de Porter. Ese fue el primerito, así el primerito de todos, yo recién graduado. Y a partir de ahí, pues por Juanito y demás, empecé a conectar más. Y sí tuve una época en la que yo quería hacer todos los gigs y quería estar tocando con todos todo el tiempo. Porque yo también entendía que tenía que tocar, pues, o sea, como seguir aprendiendo. Y sí, o sea, a mí me gusta mucho ser músico de sesión. Tuve varios años en los que sí estaba así muy clavado y yo quería tener eventos todos los días y todas las semanas y todo, y luego ya se me pasó. No, es que habla muchísimo de tu personalidad, güey. Sí, ¿verdad? Creo que tiene un formato un poquito de terapia, pero te vas tú mismo dando cuenta. Y cuando lo veas, le dices, ay, cabrón, estás viendo ciertas como cositas que pasan una y otra vez en tu vida, güey. Te das cuenta así como que lo tomas... Como que te clavas muy cabrón. Sí, TDA, güey, ahí probablemente. Tal vez. Según mi terapeuta, todos tenemos como cierto aspecto. Un grado, ¿no? Sí. Pues el TOC, por ejemplo, es que yo tengo TOC. Todos tenemos, güey. Nada más que hay cosas que igual el calcetín tirado no te molesta, pero que no estén llenos todos los hielos, por ejemplo. No puedes, güey, vivir con eso. Una cosa así, ¿no? Sí, te cacho. Y después te fuiste a... Empezaste a tocar con quién más, güey. Digo, sé que ahorita estás con Sofía y también estás en otro proyecto con... Sí, con Secovi se llama. Con Secovi. También con ella. ¿Estás produciendo ahí solo tocando? Ahí con Secovi lo que pasa fue que me invitó a abrirle el show de presentación de su álbum y yo fui a tocar con mi cuarteto y nos quedamos en contacto. Grabamos un cover de Ray Coyote, El Silencio, producido por Ray Coyote, pues, que son Pablo y Huicho. Sacamos esa rola, Kobe y yo, como que hicimos buen equipo de trabajo,
y me invitó a un campamento de composición de su nuevo disco. Y hicimos varias rolas chidas, hicimos buen equipo todos, y entonces luego me invitó a tocar con ella en vivo. Y he estado tocando con ella, y luego ya también, a partir de ese campamento de composición, estoy coproduciendo varias de las rolas de su disco. Acabamos de ir a otro campamento en Ciudad de México, y estoy también ahí como compositor en algunas, como coproductor en otras. Y ahorita ya le voy a dirigir la banda en vivo. Ah. Sí, me gusta mucho el proyecto con la Kobe. El equipo de trabajo está chido también. O sea, eres coautor y te vas a pasar a ser director también. Sí, de la banda en vivo. O sea... Ajá, sí, claro. Y cuéntame de los campamentos, güey. Me interesa un chingo eso. Nunca he hecho uno, o por lo menos no se le llamaba así antes. Ajá. Me encanta. Son varios días ahí en encierro, ¿no? El primero fue en Chapala, con los 3 productores como de cabecera de la Kobe, y yo iba en un plan como músico que era comodín con cada productor, ¿no? Okay. Y ya estando ahí, pues sí tomé coproducción en algunas cosas, y estuvo bien chido porque era una casa, no sé si la rentaron, se las prestaron o qué, y entonces en 3 cuartos había 3 estudios, ¿no? No mames. O sea, o más bien un estudio en cada cuarto. Ajá. Y sí, ya, o sea, cabrón, 3 estudios sí, en cada cuarto. No, no, 9 9, sí, a la verga. y entonces ahí cada productor estaba trabajando una rola, y yo también me iba pasando con cada uno, le metíamos, y la Kobe también iba pasando de cuarto en cuarto a grabar voces y todo. Güey, big budget, ¿qué pedo? Estuvo bien perro, ¿no? Y de hecho estuvo, o sea, como todos son muy tranquis y todo, o sea, en realidad creo que salió muy barato tenernos ahí. Pero está bien chingón despertar y o sea, desayunar y desocuparte. Claro, desayunábamos, café y hacer Listo. música, pues ese también es el sueño, ¿no? Claro. Estuvimos como 5 días ahí, y ahora que fui a Ciudad de México, me quedé en casa de uno de los productores que también fue a Chapala, y era... nos levantábamos, desayunábamos, un día hacía él, un día yo, y nos íbamos al estudio todo el día a hacer una rola, y ya en la noche volvíamos a casa, dormir, y al día siguiente lo mismo, una semana. A mí también me encanta ese pedo. Qué pedo. Ahora que lo dices, sí, mira, como que me encanta estar ahí enfocado en una cosa. Concentrado. Sí. Qué bueno que nunca le pegaste a las drogas, güey. Sí. Te hubieras clavado durísimo. Yo creo que sí. Sí, es que eso pasa. O sea, te puedes concentrar en algo o en las relaciones codependientes. Tuve. O sea, también, Ya también, tuve, ya aprendí. También sí. clavado. Sí, tuve ahí. Con Sofía Steiner sí es otro rollo, ¿no? Con Sofía soy nada más músico de sesión. Porque ahí sí músico tiene en todo vivo. como mucho más claro de que el disco ya viene Sí. tocado por quién sabe quién y grabado en Nueva York y la chingada muy... algo me contó Sofi, pues. Sí. Con Sofi nada más soy el tecladista en vivo y ya. O sea, no he compuesto nada, no he coproducido nada. Y yo voy y toco Lo que es. Lo que es, ajá. Y estás compartiendo con mucha gente que también... Bueno, no sé si con mucha gente, pero por lo menos Curiel, Armando Curiel. Sí, Armando Curiel. Güey, es que yo siempre le digo Curiel y ya no me... O sea, yo sé tu apellido, güey, porque siempre vi tu Cardex y tus calificaciones, pero para mí eres Luis Shatter, ya se me olvidó, Sí, para güey. todos. Sí, o sea, le decía a Chen, ¿cómo te llamas? Y seguramente vi su nombre 1000 veces, pero como no... ¿Cómo se llama? No me quiso decir. Oh, ok. De verdad. Voy a buscar porque en los archivos debe estar su nombre. Yo lo vi muchas veces. Pero bueno, estás tocando con Armando Curiel, con Sofi, con... Sí. Nada más, ¿va? Bueno, y en tu cuarteto, obvio. Sí, en mi cuarteto, el de planta es Curiel. Él fue también el productor de mi disco. ¿En serio? Sí. Oye, a ver, es que cuéntame esto. ¿Cómo Hay se mucho, van, ¿no? Hay mucho. ¿Cómo se van repartiendo los roles? Porque en tu cuarteto está Juan Ayala. A ver, cuéntame la alineación del Ahí cuarteto. va. Mi cuarteto es Armando Curiel en batería, Juan Manuel Ayala en el bajo y Marcos Díaz en el saxofón. Ujú. Tengo ahí mi cuadrilla increíble, los amo. Y tú en el piano. Y yo en el teclado, sí. Yo los acompaño. ¿Tú eres el compositor de ahí? Sí. ¿O alguien más? No, bueno, ahorita ya estoy haciendo música con Marcos para meter a mi proyecto, pero todavía no hemos grabado nada de eso. Tienes a un monstruo como es Juan Ayala. Tengo a 3 Y bueno, monstruos Uriel ahí. también Sí. y Marcos, ¿no? Sí. Pero tú diriges y tú les dices qué chingados tocar.
¿Cómo es eso? Sí. Fue un reto personal al principio porque sí fue como de, oigan, esta es mi rola, les gustaría tocarla. Y yo pensando eso, ¿no? Como Curiel, ¿no? Ajá. Juan. Pues todos tienen su proyecto solista aparte. Curiel sí. Ah, claro, Juan también ya sacó su música. Sí. Sí, todos tienen su proyecto. Marcos también, y Marcos también toca con 1000 gentes. Marcos tiene un Latin Grammy, ni sé con quién, ¿En pero serio? tiene un Latin Grammy, sí. Sí, la verdad, todos 10 de 10. Sí fue un reto al principio como decirles, hey, esta es mi rola, ¿no? Y esta es la idea, pero todos son también, yo diría, muy buenas personas y súper chidos, ¿no? Entonces, como yo llego con la rola y yo sé que lo que ellos le puedan aportar está increíble, ¿no? ¿Les tienes esa confianza? Sí, claro, 100% les tengo esa confianza. Ahorita Marcos me ayuda un poco a dirigir el ensamble, Uh-huh. porque él como que se le ocurren cosas, ¿no? O propone cosas y yo lo dejo también. O sea, yo sé que lo que él proponga está chido. Un par de veces ha sido como de, no, eso no. Pero sí, yo llego con la rola y lo que ellos aporten, bienvenido, ¿no? Ajá. O sea, yo sé que aporta así. Pues se me hace loquísimo porque está dirigiendo a alguien que es director en otra orquesta, Juan Ayala. Y seguro Curiel también dirige su Sí, otro. claro. Entonces, como los directores siendo dirigidos, los productores siendo producidos, ¿cómo decides que Armando produzca lo tuyo que tú te lo puedes hacer? Porque Bueno, tú produces otras cosas. sí, pero yo creo que, bueno, ahí va, sin justificarlo mucho, lo que pasa es que yo en mi casa hago la rola Uh-huh. y la grabo, y cuando ya tengo rola de inicio a fin y tengo una maqueta, pues ya le hago los papeles a Juan y a Marcos, la llevo al ensayo y la rola como que ahí llega como a otro nivel, Uh-huh. y luego la grabamos. Y entonces ya en ese punto, el disco lo grabamos así, ¿no? Como en sesión, todos en vivo y todo. En ese punto... Old school, cabrón, qué sí, perro. pues es que también como que esa música requiere eso, ¿no? Ujú, Que sea ujú. en vivo y las vueltas de solo no están contadas. Y si ahorita en esta toma el baterista te tiró algo y tú le contestas, solo Más pasó esa vez, ¿no? Claro. Y por eso se presta mucho para el en vivo. Entonces, a ese punto, cuando ya grabamos en vivo, a mí ya no se me ocurre qué más hacerle a la rola, ¿sabes? O sea, yo que la llevé de la primer maqueta MIDI a grabarla con la banda en vivo, a mí yo ya no sé qué más, ¿no? Entonces ahí es donde Curiel decía, mira, pongamos otra capa aquí, oye, y si le metemos scratches de vinilo, ahí fue donde yo ya sí necesitaba a Curiel. Entonces, a mí también me gusta recibir input y que me ayuden a dirigir y todo. O sea, como que no me cuesta delegar las cosas, al contrario, ¿no? Si Ay, qué alguien chido, me ayuda, güey. mejor. Entonces, un día nada más así en una tocada con Curiel platicando me dijo de que, yo te puedo ayudar a producirlo. Y pues nos tomamos un año para hacer Le eso. tomaste la palabra. Sí, no, sí. Increíble, con Curiel trabajar, me entiendo muy bien y todo. Y además, en el cuarteto, a todos nos importa mucho la música. Uf, Como güey. que la música es lo primero, entonces todos queremos que suene bien, ¿no? Todos se clavan con sus partes para que suene bien, porque eso es primero, ¿no? La música es primero. Es Sí. una frase enorme que a veces puede pasar desapercibida. Sí pasa. Oye, cuéntame, ¿cómo ves la música actualmente? ¿Qué tanto escuchas? ¿Qué tanto...? Digo, estás tocando con proyectos que son de música actual, Ujú. full. Digo, tu música es actual porque está hecha ahora, pero no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué tanto oyes? ¿Qué tanto vas a conciertos? Ok. A veces no escucho tanta música, pero creo que escucho más de lo que creo. Ujú. Lo que pasa es que, volviendo al tema de que soy clavado, me gusta agarrar un álbum o un playlist y traer ese playlist días, ¿no? ¿Ah, sí? Y tenerlo ahí dando vueltas, así como digiriéndolo mucho. Escucho, creo que lo que pasa es que ahorita no escucho música muy variada. Escucho como mucho jazz y dentro de muchas vertientes, hip hop
y escucho música como pop japonés y así, eso como que Tu lado geek. Mi lado geek Otaku. y aparte me relaja un chingo porque como que no lo pienso tanto, solo lo pongo, no entiendo qué están diciendo, Claro. como que solo es bonito y ya. Como que te das cuenta, logras como un poco lo que sienten o lo que logra la gente que no se clava tanto en la música. Sí. De solo escuchar. Sí, solo escuchar. Así. Porque ahorita que me decías del metalero que se clavan, ¿cómo es el riff? ¿Cómo es la parte? La mayoría de los fans de esa música son músicos, pero hay quien no. Y yo los admiro porque digo, ¿qué ven ahí, güey? Si no pueden, o sea, y muchos saben, ¿eh? No, es que este güey es más chido. Pero no saben absolutamente nada de música, saben como en concepto la música, güey. Yo creo que eso es lo más chido porque solo lo sienten, pues. Ajá. O sea, ya no es algo intelectual, solo lo sienten y ya. Y si conectan con eso. ¿Y eso te pasa con el pop japonés? Sí, es como, solo es bonito y ya, ¿sabes? Ajá. Así es como no pensarlo, solo es bonito, no entiendo qué está diciendo, porque luego con el hip hop, la letra y todo también te tiene ahí, ¿no? O sea, ¿escuchas hip hop en español? Sí, y en inglés también. Uh-huh. Pero, o sea, como que esa música sí me hace ponerle atención, ¿no? Luego escuchas jazz y estás poniendo atención a la armonía y al solo y así como que te tiene ahí y está chido, pero también de repente como apagar eso, ¿no? Ahí te relajas más. Sí, relajar. Pero ¿cómo lo ves tú? Yo te he visto muy activo porque te encuentro en muchos lados y yo normalmente no suelo ir tanto, no porque no me guste, sino porque a veces estoy tocando, pero cuando son estos conciertos maravillosos que hacen en martes o en lunes o cosas así, como muy planteados para los músicos, pues te he encontrado en varios lados. Te vi en el Santander, ¿te acuerdas? Cuando no me acuerdo quién fuimos a ver. No sé a quién habría ido. Ahí te la vives, seguramente. No, fíjate que no tanto, ¿eh? O sea, según yo, tampoco consumo tanta música en vivo. Ajá. Voy cada que puedo, sí. O sea, y ahí en el Santander, en los ciclos de jazz y todo, quisiera ir más, pero en realidad no puedo. O sea, o toco, o tengo que descansar y así. Uh-huh. Pero creo que de la música en vivo lo que a mí más me gusta sí es el jazz, uh-huh. La música instrumental. El hip hop incluso no tanto. Prefiero... Yo le encuentro mucho valor en ver a los músicos y ver lo que hacen ahí al momento. Por eso me gusta el jazz, porque es como irrepetible, ¿no? Claro. Vas y ese día fue y cámara y ya, ¿no? Exacto. Y quien estuvo vio y... Chido. No hay historia de Instagram para repetirlo. E incluso, déjame decirte, es muy difícil las historias de Instagram porque no alcanza. No alcanza, o sea, necesitas tener como un contexto de un par de minutos por lo menos, claro, para entender por qué esos 15 segundos son los chidos, ¿no? Pero en sí mismos, o sea, te hace falta el contexto de antes y de después. Entonces, creo que eso lo vuelve también una música difícil para redes sociales porque es música para gente clavada. Sí, pero ¿sabes qué estoy pensando? Que eso que dices también pasa entonces en la vida, no hay contexto. De repente ves un video que no sabes qué pasó antes y no sabes qué va a pasar después. Y está este tipo de comunicación que es muy moderno, de no decirte, o sea, un reel empieza como si yo saco un clip de aquí, y entonces fuimos a, ¿sabes? O sea, no hay un contexto de qué chingo estaba hablando. Ajá. Lo interpretas tú, tienes su lado chido. Pero creo que estamos viendo muchas cosas descontextualizadas. Ajá. Si tú ves un solo de repente, toca bien. Sí, güey, pero si hubieras oído, ajá, ¿cómo lo desarrolló? Eso, el desarrollo. Eso es todo. Y lo comparo mucho como con el cine y las series. No sé si has visto que a veces en Facebook y así suben un pedacito de una película, uh-huh, o de un episodio de una serie. Y dices de que, güey, sí, pero necesitas... O sea, te sabe más rico esa highlight, se sabe más rico si ya tienes la media hora que viene atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, es algo que he pensado y que creo que ya se pasa muy como sin pensar, como de, sí, 15 segundos de este video. Pero si tienes esa forma, por eso pareces más viejo de lo que eres, que no eres nada viejo, pues, pero pareciera que eres más como de mi generación, porque, por ejemplo, ahorita también se asomó que hablaste de escuchar álbumes. Sí. ¿Con el cuarteto grabaste ya? Sí, tenemos un álbum que se llama 23. Son 12 rolas que también es como un trip de inicio a fin. Tenemos ahí rolas como que son lado B de otra.
Viste, por ejemplo, que platiqué con Pablo Barba, Sí, de Ricoyote. sí. Me voló la cabeza que Pablito. el disco es un loop, lo puedes escuchar otra vez. Y esta pregunta la repito más de lo que quisiera. ¿Crees que es relevante hoy un álbum en esta época que hablamos de reels, de inmediatez, de sencillos, de... Hay mucha gente que dice, es que subir un álbum es quemar 10 canciones de una, pero encuentro mucha gente y afortunadamente para mí, de generaciones como la tuya, que todavía valoran ese pedo. ¿Para ti es relevante un álbum hoy? Mira, yo no sé nada de industria. O sea, yo no sé cómo tienes que hacer nada, ¿no? Y yo creo que yo no soy tampoco el consumidor promedio, entonces no sé. Pero a mí me gusta, o sea, a veces pongo playlist de Spotify, encuentro una rola que me gusta y yo entro al álbum y a mí me da para abajo entrar y que sea un sencillo. Uf. Y que dices de que, güey, pero dame más, ¿no? O sea, como de esto, como esto que hiciste, pero una obra más amplia, ¿no? Entonces, relevante, ¿para quién será? No sé. Para mí sí, a mí sí me gusta, porque así consumo la música yo. Porque sí me gusta como, ok. ¿Quieres más contexto? Ajá, exacto, como el contexto del que estamos hablando, ¿no? Como, ¿qué más hay alrededor de? Y luego de este álbum, ok, ¿qué otro álbum tiene este artista, no? ¿Cuál hubo antes, no? Y cuál hay después, y cómo verlos. Veo eso mucho como con Robert Glasper, que es un pianista que me gusta mucho, tiene unos álbumes que se llaman Black Radio, y tiene el 1, 2 y 3, ¿no? Entonces está chido, a mí se me hace chido como, ver el 1, cámara, y luego el 2, ok, y luego el 3, y vas viendo como una línea ahí, ¿no? Pero, no sé, para mí sí es relevante, tal vez para mucha gente no. ¿Y tratas de replicar eso en tus grabaciones? No lo pienso tanto, la verdad. Yo hago música, o sea, intento hacer como un balance, hacer música y ya. Y no pienso como si va a tener plays, ni cuántos escuchas, ni nada, ¿no? Uh-huh. O sea, yo intento hacer la música y lanzarla y ya. Es muy refrescante escuchar eso, porque te lo juro que yo coincido. El hecho de... Yo me acaba de producir una canción Odín Parada, que estuvo en Susi 4 y así. Tenía ganas de que me destruyera, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo lo vas a presentar? No, pues la voy a subir y ya, güey. O sea, para mí ya es mucho pedo hacerle un cover art a ese pedo. Yo sí estoy con el tema de los sencillos, porque no me da el tiempo. Me voy a pasar 10 años haciendo un disco, un álbum. Pero no tener mayor expectativa que realmente cubrir una necesidad tuya, artística. Y si le gusta a alguien, qué chingón. Eso. Pero ya. En ese tiempo también se habla muchísimo. Yo tuve aquí un invitado que le preguntaba, ¿qué tanto te importan los números? Me dijo, totalmente, todo. Sí le importan todo. Todo. No, qué horror. ¡Qué horror! Qué horror, porque es algo externo sobre lo que tú no tienes control. Uh-huh. Por eso se me hace... O sí, pero te tendrás que pasar el tiempo en lugar de estudiando haciendo TikToks. No. No, yo, me importan poco los plays. Creo que se nota en la manera en la que hago las cosas. Hoy subí un video, porque hoy lo quise subir. Uh-huh. Porque hoy es 8-8 y subí la rola que se llama 8-8 y el video de en vivo no avisé antes ni nada. Sí, no, o sea, para mí, o sea, creo que tampoco le estoy poniendo a mi proyecto y a mi música el peso de que me tiene que generar. Uh-huh. Y de que de ahí tengo que, no, ¿sabes? O sea, mis chambas son otras, ¿no? Con Sofía, con Secovi. Esas son mis chambas y mi proyecto es para darme gusto a mí. Si a alguien le gusta, que afortunadamente sí le ha gustado a varias gente. Bienvenidos. Chido. Bienvenido, gracias. Pero no le pongo el peso de que tengo que llegar y a estos números y se lo vamos... No. Y ser esclavo de las redes. Sí, no me gusta. O sea, ¿te pasa todavía? Por eso insisto en que pareces más viejo, porque ¿te pasa todavía que, puta, no grabé una historia aquí en este viaje o no hice esta cosa? Güey, acabo de viajar con Sofía. Dije, voy a hacer videos para regresando subir un reel. Grabé un video en la camioneta saliendo, no volví a grabar nada más, güey. Nada. Y me acordé hasta el sábado, o sea, 2 días después de que, ay, güey, no grabé nada
bueno, ya, ni modo, ¿no? Ajá. O sea, de que no, güey, no. Pues es que también vivir el momento donde Sí. está ese pedo. O sea, como dices, hay muchas cosas en tu viaje a Europa hace tantos años que no están documentadas. Sí. Pero los... Y qué bueno. Pero exacto, los 5 que están... ¿Eran 5? Sí. Lo vivieron. Y eso le pueden poner play. A lo mejor con reminiscencias y ya le pones cosas de más, ¿no? Que había ahí un pony y la chingada, pero también está padre, güey, Sí. atesorar esas cosas, güey. Y a mí me encanta, vi un meme que dice, no es de a huevo hacer contenido, ¿eh? Porque luego ya también ves que suben cosas, o sea, para mí no está chido que el artista caiga en estar generando contenido por generar contenido. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahí existiría una polémica porque yo mujer. creo que mucha gente sí piensa que es de a huevo hacer contenido. Sí, pues sí. Cada quien, conmigo no va y... No va naturalmente. Ajá. Y finalmente creo que también la gente que tiene éxito en las redes es cuando es auténtico. Ujú. Porque también ves gente desviviéndose y no conecta. Sí, estoy de acuerdo. Y hay otra gente que sí le sale natural, o sea, es cagado o tiene, no sé, güey. Te cae bien. Tiene cierto talento para eso. Pero poner a Luis Sharer así de que, no sé, güey, 5 cosas que tienes que hacer, no sé, te vas a ver falso, güey. Sí. Ni siquiera lo vas a creer. Y digo, haces muchas cosas que podrías estar subiendo contenido. ¿Cómo qué? Estudias diario para empezar. Intento. Pues eso podría ser. Bueno, güey, hay gente que hubiera subido una foto, un video chiquito de tu termo, llenándolo. O pegando la calca. Digo, sí voy a subir una foto contigo aquí, pues ahorita que terminemos. Pero... No, digo, te lo digo también un poco jugando al abogado del diablo, porque yo me he sentido en muchos momentos esclavo a ver, de las redes sociales. Y el formato de las redes sociales está hecho para que te esclavices. Si te dejas poquito, te empieza a agarrar. Sí. Porque luego te dice el Insta, completa el reto de tantos reels. Y tú, Sí. reto aceptado, cabrón. No, sí, no, yo no. No. Y sabes que también tiene esta cosa psicológica del like. Sí, la recompensa. La recompensa instantánea y te sientes como validado de que mucha gente, ay, güey, fulano me dio like y la madre, pero que tanto también separarlo de que, güey, pues claro, le dan like a 25 cosas mientras estaban cagando. Sí, o sea, y no siempre fui así, o sea, también tuve un tiempo en el que sí me clavé en Instagram y me programaba mis publicaciones y darle like y seguir gente y generar movimiento. Sí, tuve un momento así. Y sí funcionó, o sea, sí creció el Instagram y demás. Pero no. Sí, es agotador. Sí, no. Me dijiste, no sé nada de industria. Sin embargo, porque estás tocando aquí y allá y de alguna manera estás consiguiendo gigs y todo este rollo. Veo, por ejemplo, que tienes tus calcas. Regálame una, no seas cabrón. Sí, creo ya que no tengo, pero hay sí. espacio. Sí. Me estás contestando sin querer. ¿Eres medio un desastre con eso? Sí, Si bemol. Hiciste un si bemol. No, sí, soy medio un desastre con eso, la neta. O sea, ¿has hecho cosas? ¿Tienes calcas? ¿Tienes playeras? Tengo merch. Cuando he hecho playeras me va muy bien. O hago pocas, ¿no? O sea, no hago 100 playeras. Hay gente que tiene... Pero soy un desastre porque hay gente que tiene meses pidiéndome una calca y no he hecho más, ¿no? Y hay gente que tiene meses pidiéndome un modelo de playera que hice hace un año y no le he vuelto a hacer, ¿no? Ajá. Sí soy medio un desastre, pero porque lo hago todo yo. Sí, entonces güey. es un pedo también hacerlo todo. Porque platicando también con Pablo de Rey Coyote, estos güeyes lo han hecho muy chido, güey, porque Son los mejores. su arte, el arte de este men que me dijo su nombre y se me olvidó, pero... Cristian Coiré. Cristian, claro. Está increíble, está al nivel, en serio, de cualquier pinche banda del mundo. Sí. Yo tengo una camisa que me puse ayer y le mandé una foto y le dije, mira, güey, está todavía toda parda. Tengo 4, güey. ¿Sí? Sí. Sí, yo soy fan también auténticamente machín. de Reiko. No pude ir a la asamblea. ¿Y tocaste ahí? Cuéntame de eso. Sí, mira, déjate presumo porque yo era muy fan de Raiko. ¿En serio? Muy fan. Y llegó al punto que una vez hasta le escribí a Pablo de que, oye, güey, fíjate que estas rolas que escribiste me gustan mucho, ¿qué pedo? Cuéntame más, ¿no? De en qué te inspiraste y así, platicamos y todo. Y un año después estaba tocando con ellos, así de que viajé con ellos a Tepic y
los acompañé, hicimos clic muy chido y toqué con ellos en la presentación del UEFA, que fue un álbum, ya no sé hace cuánto tiempo fue ese. Y ahora en la asamblea me subí a tocar con ellos la rola del silencio, que es el cover que grabé con Secovi. Uh-huh. Y ahorita somos ya muy compas, pero se me hace bien perro que yo neta fui muy fan de Ray desde antes, ¿no? De estar ahí con ellos en los ensayos y las tocadas y todo. Uh-huh. A mí me gusta mucho Ray y cómo escribe Pablo y todo. Huicho es una pistola. Sí. Dani Sagún era mi baterista en Rain Shatter. Sí. Claro. Sí, no, otro pedo. Fue la parte que justo después valió madre. También. Con Dani. Sí. Pero qué chingas, o sea, yo me siento muy orgulloso auténticamente de esas bandas, como en algún momento lo sentí con Pito Pérez y con esta otra generación, pero que ahorita estén pasando estas cosas. Virrey, Vaquero Negro y Raiko, y existen muchas otras cosas muchos otros proyectos, y me da mucho gusto escuchar eso de ti y de mucha otra gente que hablan de que la música es primero, que importa, en un tiempo donde pareciera que a nadie le importa nada. Sí. No es así. Eso nos hace creer las redes, que es artificial. La inteligencia artificial, se quedan mucho con la palabra inteligencia, quédense más con la palabra es artificial, es un artificio, las redes es lo mismo. Eso no es la pinche vida. Sí, la música camina por otro lado. Y que escuchar eso, de que se clavan con las letras y se clavan con la música, está perrísimo, cabrón. Fíjate que le acabas de dar a otro clavo. Yo solté mucho las redes y los números porque a pesar de que no tengo muchos plays, ni muchos seguidores, ni nada, cuando yo toco la gente va, ¿sabes? Entonces eso como que a mí me dio mucha tranquilidad, como que dije, güey, pues esto importa más. O sea, cuánta gente está viniendo a los shows, que cuánta gente te está dando like, o sea, no importa. O sea, porque trabajé con artistas, así como músico de sesión, que tenían cientos de miles de seguidores. Y no llenaban. Y no llenaban, ¿no? Entonces como que decías, ¿qué es más importante entonces? Y pues a mí me importa más esa parte, ¿no? Pues que es un número. Fácilmente trucable hasta donde sé. Sí. Entonces, 150,000 seguidores, pero no puedes llenar un lugar de 50. No mames, sí. Está cabrón. Sí. ¿Y a qué crees que se deba, Luis? O sea, eres hippie en ese sentido de que... No sé, hippie. ¿A qué se debe de que vayan a tus shows? Ay... No sé y debería preguntármelo. Ya debería haberme hecho esa pregunta. No sé a qué se deba. No sé si importe saberlo, pero... O sea, creo que simplemente a la gente le ha gustado. Porque el fenómeno que yo he visto es que viene alguien y le gusta y a la siguiente vez esa persona vuelve a venir con alguien que le dice que ven a ver esto. Uh-huh. Y a la siguiente vez esa persona que invitó viene... sin la persona original con alguien nuevo. Y entonces como que se han empezado a ciclar y eso ha pasado, como que han sido recomendaciones de voz a voz y vienen. Y eso ha sido pues porque en redes... Sí, no. Está como para meme de Millennial descubre cómo era el pedo, güey. Así era. Es que, güey, gente que te digo que se ha sentado en este sillón... Ni siquiera se acuerdan cómo era previo a redes sociales. ¿Por qué la gente iba, güey? ¿Con volantes nada más? Sí, con Rain Shatter imprimíamos flyers, o sea... Pero creo que importaba mucho que la experiencia fuera chida. Ajá. Para entonces llevar a alguien más. Así ha sido siempre, güey. Sí. Lo demás ha sido puro artificio. Sí. Pues yo eso es lo que veo. Afortunadamente, mucha gente, ¿no? O sea, para mí es mucha la gente que ha conectado con mi música y eso está chido y eso también me da pila como para seguir, ¿no? Haciendo las cosas como a mí me gusta hacerlas. Sí, sobre todo que también lo digo mucho cuando es de verdad, cuando tiene cierta verdad el arte que haces, conecta inmediatamente, va a conectar, bueno, a lo mejor no con masas, pero sí con alguien, güey. Sí, y creo que es lo que hace que perdure, porque ojo que hay cosas... que funcionan, que tienen éxito, uh-huh. Pero perduran, no sé, güey. Sí, ese es otro tema y Macario, el Macario. Sí, don Macario. Hace tiempo hizo una publicación en la que él decía, ¿no? De que qué onda con estos artistas que sacaban una rola cada mes y que la rola de hace 6 meses ya se sentía
viejísima, ¿no? ¿Envejece? Ajá, como qué onda, ¿no? O sea, como qué estaban haciendo, si música como que sí se quedara o música como para sacar como papitas, pues. Uh-huh. Y pues sí, o sea, yo no sé cómo es la industria, yo solo quiero hacer la música que yo quiero y sacarla cuando esté lista y ya. Claro, pero es que además así es. Yo el otro día me encontré un reel con alguien que no es muy santo de mi devoción, que es Noel Gallagher, de Oasis. Ah, ya. Y decía, la gente no quería a Jimi Hendrix. La gente no quería a los Rolling Stones, no quería Lo a... vi. Es como, el artista no está para complacer, güey. Sí. El artista está para proponer. Aquí está esto. Y el tema es que se ha dado desde que yo me acuerdo, no es algo actual, de esta cosa de, ay, ahora voy a pegar, güey. Y hay gente que está haciendo ahora, que no tengo nada en contra de eso, pero que está haciendo corridos tumbados y dices, tú no estabas haciendo ese pedo, güey. No sé si lo estás queriendo hacer ahora solo por subirte a este tren o reggaetón o este tipo de cosas. Como para ya, pues, pegar. Como si hubiera una fórmula. Sí. Sí entiendo. Digo, yo estoy de acuerdo contigo que hay una parte de autenticidad que queda medio en duda. Uh-huh. Pero a la vez, pues, ya que cada quien haga lo que quiera, ¿no? También. Pero sí, no me late, pues, precisamente eso. Como gente, específicamente con los corridos tumbados... que en algún momento publicaron que esa mamada qué, y ahorita ahí están, ¿no? Que dices como, Sí, güey. Digo, cada quien, está bien, pues, pero... Cada quien, pero sí justo como empezarle al revés, no desde qué es lo que está pegando Uh-huh. y yo lo voy a hacer, a más bien, yo hago esto, güey. A alguien, yo digo que está chido, ¿no? Sí. O sea, el primer filtro tienes que ser tú. Sí. Si auténticamente a ti te gusta, seguramente vas a conectar con alguien. Sí, hay que encontrar a esas personas, pero sí. Pues digo, tienes... unos pistas de que vas bien, porque si gente como Juanito Ayala o Armando Curiel o Marcos Díaz quiere tocar contigo, pues quiere decir que sí hay algo ahí, güey, ¿no? Sí, la verdad, sí me da gusto que les guste, ¿no? A ellos también tocar y dar su tiempo y todo, sí es reconfortante. Debe ser un desmadre tu agenda o las agendas de los otros. ¿Cómo manejas eso? Porque obviamente, digo, por lo que me dices, no creo que tengas un manager o alguien que te lleve ese pedo. ¿Cómo lo haces? Pues yo solito con un calendario que tenemos ahí en el celular compartido. La naturaleza de mi proyecto también desde el principio la pensé como medio solista. Uh-huh. Porque he tocado, o sea, a pesar de que ellos tres son mi base, he tocado sin los tres, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Curiel y todos, pues tienen mucha chamba, pero he rotado a los músicos, pues, aunque ellos sean como la plantilla oficial, ha tocado Daniel Sahagún conmigo también en mi cuarteto. La semana pasada tocó Alex Medeles, un baterista. No sé si claro, Chapala. Sí, de Chapala. Buenísimo. Buenísimo. Y súper chido, ¿no? Ha tocado también el bajo Octavio, el que toca con la Golden. Ah, claro. Y tocó también Peri Durán, que es el que toca con la Gishi. El sax, al principio tocaba Eli Ábalos, no sé si lo ubicas. Y luego en la pandemia lo pasamos más a formato trío. Entonces ahorita si Marcos no puede, prefiero ir a trío con otro teclado, pero a lo que voy es que si uno no puede, pues ya veo con los otros músicos. Ha tocado Freddy conmigo también el bajo, estuvo increíble, Freddy de Venezuela. Ajá. Entonces, pues los roto, o sea, si sale un evento y mientras pueda ir yo, veo con quién armo el ensamble. ¿Estás componiendo regularmente todo el tiempo? No. ¿O te das como... así que lo decía Sofi, semana de composición? No compongo todo el tiempo, porque me absorben. A veces si tengo gig, por ejemplo, cuando iba a tocar con Sofía por primera vez, pues te tomas unos días para ver ese rapper y todo, y entonces eso te absorbe, ¿no? Uh-huh. Y luego con Secovi, si tenemos un camp una semana, pues bueno, esa semana existes ahí, y no es que al día siguiente del camp estás fresco. Claro. Y no, me toma otra semana como así soltar eso. Entonces no compongo todo el tiempo, y de hecho compongo muy lento. Estaba dándome cuenta el otro día, las rolas me toman meses hacerlas. Pues está bien, ¿no? Para mí está bien, pero se siente raro decirlo porque
porque las redes sociales y todo te piden que sea en una sentada, ¿no? Claro, pero la nueva resistencia es no dejarte llevar con eso y es una lucha diaria, Sí. mi querido Luis. Sí. Pero no compongo regularmente y me toma meses. Y lo que yo hago es que empiezo una idea y ahí la dejo meses y luego la continúo y a veces en... Yo he vivido los dos procesos y están bien chidos los dos. La canción que salió en una sentada está poca madre. Sí, Y la canción que te tomó años Sí. está poca madre también, güey. sí. Yo tenía una canción que duró como 10 años sin coro, güey. Sin coro. Intenté colaborar con alguien, no me gustó. Así. Hasta que un día hice un ejercicio ahí y pudo subsistir. Pero envejece de una forma, o sea, qué cabrón filosóficamente que los versos hayan sido escritos en un año y 10 años después el coro, güey. ¿Cómo habla de eso? Y hay muchas canciones que seguramente ha pasado eso y que tú no sabes, las Sí, escuchas claro. de primera. No sabes la Sí. historia detrás de ello, ¿no? Veía tu video con Sofía Steiner y le preguntabas que si tenía un método de composición, ¿no? Ajá. Y precisamente yo no tengo un método porque me ha pasado eso un par de veces de que en una sentada una rola de inicio a fin y me ha pasado otras rolas que se han quedado un año ahí, ¿no? Ujú. Y el único como método que sí tengo es que me pongo deadlines que son shows y digo, para ese show quiero tocar rola nueva. Ese es un método. Entonces sí o sí termino la rola. Ujú. Y así he terminado todas mis rolas. Si yo no tuviera shows, no las termino. Es como un método más operativo, más de obrero de la música. Güey, hay que acabar. Sí. No sé cómo, pero hay que acabar. Ajá. Y así he terminado rolas porque va a haber show y quiero tocar algo nuevo. Y así. Ese es como el único método que sí está constante. Sí, porque te deshaces un poco del productor que está chingando. No, todavía no. Y que hoy en día es difícil separar al compositor del productor. Todo el tiempo estás queriendo producir desde antes. Sí. Un poco eso, ¿no? Sí, no. ¿Qué sigue para Luis Shatter? Pues vamos a sacar la versión en vivo del álbum. No tiene fecha de lanzamiento. Ahorita solo está en mi página web. ¿En audio o en video? En audio y en video. ¿En serio? Ahorita está solo el audio en mi página web. También como en esta manera de hacer un poco resistencia a las plataformas, porque digo, me han comprado el álbum un par de personas en mi página y eso es más del dinero que me ha generado Spotify Ever. Entonces, Claro, güey. un poco haciendo resistencia, solo está ahí, pero ya lo voy a pasar a plataformas porque también necesita estar en plataformas, sí, ¿no? pues Necesita existir. Viene eso, viene, pues bueno, el álbum de la Secovi es como también mi debut un poco como productor, ¿no? Qué chingón. Entonces, eso creo que cuenta mucho. Y nada, mi intención es sacar mi proyecto y mi cuarteto del estado, ¿no? Y eventualmente del país. Entonces vamos haciendo cosas para que eso suceda. A Europa de repente. Estaría bien, sí. Y a encontrarle la manera de entenderle a la pinche industria, güey. Sí, surfearla. O acercarte a la gente que le haya más, ¿no? Sí, De repente, hacer sí. mucha colaboración. Sí, eso creo que es mi manera de hacerlo, como que alguien me diga, mira, vamos a hacerlo de esta manera, yo te ayudo con esto. Y así ha sido con todo, con la producción, con los videos, las fotos, siempre ha sido gente que ha querido colaborar conmigo. Perrísimo. Muchísimas Entonces, gracias por estoy tu abierto. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi Luis. Luis Shatter, síganlo en todos lados, en las redes sociales, que no es muy activo, pero síganlo porque hay que jugar el pinche juego de estas madres. Ujú. Máximo respeto, te admiro un chingo y, Muchas gracias, y te amigo. conozco ya desde hace un buen rato. Bastante, cabrón. sí. Ya, cuando hablamos de más de 10 años es que ya es un rato. Sí. Pero bueno, pues ahí seguimos. Gracias por tu tiempo y nos No, vemos la gracias, próxima. gracias por invitarme, qué placer. All right.